Les damos la bienvenida a esta sesión sobre esta charla interesante sobre las oportunidades para migrar a Canadá. Tenemos como invitados al señor Luis Garnica y Mildred Gutiérrez, quienes son los que amablemente nos han ofrecido esta instancia para poder compartir información relacionada a los distintos programas de inmigración a Canadá. Ok, bueno, pues buenas tardes, noches, según sus horarios. Mi nombre es Mildred, vamos a empezar con la presentación el día de hoy. Y bueno, pues agradecería que las personas que están en la charla cierren su micrófono de preferencia, igual cierren su cámara. Y ya las preguntas las vamos a hacer al final, porque si no, realmente con todo lo que escriben, difícilmente yo voy a poder verlas. Entonces, al final ya van igual colocando sus preguntas. Aquí vamos a tener problemas porque no tengo el control realmente de todo. Entonces, de repente pierdo el control de la presentación, me quitan el micrófono o eso pasa. Entonces, ahí, si llegara a pasar, me avisan, pero bueno, nada más para que se esté al pendiente, porque como yo no tengo el control total de la plataforma, suele pasar con Teams. Entonces, nada más para que estemos al pendiente de eso, porque luego ya estoy hablando, estoy en la presentación y realmente no me percato. Okay. Perfecto. Pero bueno, yo te voy a avisar. Ok, gracias. Bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando específicamente de Global Opportunities. En este caso, Mildred, estás Me muteada. parece que alguien te muteó. Silenciado. Ah, perfecto, ya te escucho. Ah, no, todavía no. Ya está. Ahí sí, Se fue el audio. vamos no importa que no me escuchen, no abran sus micrófonos. Dejen que la persona encargada simplemente se encargue de mover lo que tenga que mover para que me siga escuchando, porque si no, esto también va a ser eterno. Pero bueno, o todo cualquier cosa, déjenla en el chat, y ahí Luis también está al pendiente y demás. Entonces, bueno, como les decía, la parte de derecho migratorio canadiense abarca muchísimos procesos, muchísimas cosas. El día de hoy nos vamos a enfocar a procesos de residencia permanente, es decir, personas que quieran, en este caso, pues migrar, establecerse dentro de Canadá con todos los derechos que ello confiere. Vamos a hablar específicamente de programas que están enfocados a personas que no necesariamente todavía están dentro de Canadá. Y bueno, dentro de los procesos migratorios, para poder ejercerlos, porque es un derecho bastante cambiante, en este caso se tiene que contar con las licencias pertinentes por parte del gobierno canadiense. Entonces, a nivel federal, es decir, a nivel país, se tiene que contar con la licencia que está ahí, lo pueden ver en el logo rojo, que es College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego hay provincias específicas que requieren, en este caso, de otras licencias como lo es Quebec y Saskatchewan. Específicamente para Quebec, en este caso no practicamos, eso es por decisión propia. Si alguien quiere ir a Quebec, Quebec está exceptuado de todos los programas, Quebec tiene una legislación diferente, entonces alguien que quiere ir, pues su predominante tiene que ser el idioma francés y establecerse estrictamente en Quebec en este caso. Y bueno, relativo a la provincia de Saskatchewan ya estaremos hablando más adelante, es una de las provincias con más necesidad, sobre todo a nivel profesional. Entonces ya más adelante explicaremos un poco al respecto. Así que bueno, en este caso, dentro de esos parámetros, ¿cuándo vamos a realizar o vamos a verificar el perfil migratorio que se tiene? En este caso, vamos a tomar en cuenta que en ese sentido, pues
hay que revisar diferentes aspectos para conocer a los programas que se es elegible más que nada, porque dentro del proceso migratorio o dentro de los programas hay muchísimos que van cambiando igual constantemente. Justo ayer tuvimos un cambio importante, vendrán más porque estamos en la recta final del año. Así que bueno, lo importante para tener claro si nosotros queremos migrar a Canadá es que si estamos o queremos postular, por ejemplo, a corto o mediano plazo, ya lo estamos tomando en cuenta, perfecto. Pero si es algo que quieren hacer todavía a largo plazo, es decir, en unos 2 años, 3 años, bueno, pues hay que volver a revisar porque constantemente cambia el sistema canadiense. Es decir, a veces los nombres de los programas se pueden mantener igual, pero eso no quiere decir que los requisitos sigan siendo iguales, ¿no? Entonces, esto lo digo mucho porque hay personas que se guían en, oye, es que yo conozco a alguien que hizo su proceso hace 10 años y lo hizo de esta manera, entonces no necesariamente va a ser ya lo mismo, puede ser que ese programa incluso ya no exista, puede haber ya muchos cambios al respecto porque el sistema migratorio canadiense sí es bastante cambiante, no es algo que se mantiene estático, entonces eso es algo importante. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta en este caso qué es lo que vamos a revisar, porque hay personas que pues tienen o estudiaron una carrera específica, pero se dedican a otra cosa. Y algo súper importante también dentro del proceso es que si ustedes son solteros o solteras, bueno, no es inconveniente, se revisará su perfil, nada más de ustedes, pero si están en pareja o viven en pareja, ya sea que estén o no estén casados en este caso, no hay problema, pero hay que comentarlo porque el perfil se evalúa en familia, es decir, dentro de los procesos canadienses siempre se va a revisar si estamos con pareja, pues que se incluya la pareja, si tenemos hijos o los hijos de nuestra pareja, y eso es importante revisarlo porque no aplica como en muchos casos esta cuestión de, bueno, primero voy yo y después vamos viendo, porque ya hay procesos en los que si no mencionamos sobre todo a los hijos o esta parte, eventualmente ya no va a haber marcha atrás. Entonces hay que estipular qué es lo que queremos hacer al respecto. Esto lo menciono porque, bueno, también se pueden dar el caso, por ejemplo, de personas que tienen hijos y comparten custodia y no necesariamente en este momento los van a incluir, pero más adelante sí. Entonces hay que sentar como un precedente para que eso sea viable y no nos quiten el derecho. Entonces es importante revisar en este caso toda esa parte y considerarla al momento de evaluar el perfil. Entonces, si ustedes están en pareja o son familia, igual se evalúa el perfil dentro de una asesoría. No es como que se va a cobrar por cada persona, no, simplemente ese es tu perfil, ¿no? Ya en este caso. Entonces, nada más para irlo revisando. Ya que nos sentamos a revisar, porque una de las cosas que revisamos es precisamente, como decía, la parte educativa, lo que han estudiado, a lo que se han dedicado, hay que categorizar esta parte de la experiencia laboral y bueno, conocer su perfil con anticipación para que a la hora de la asesoría ya nos sentemos a hablar específicamente de los programas a los que se es elegible. Hay personas que son elegibles a varios programas, hay personas que solo a uno, va a depender en este caso, pero la idea es ya sentarnos a hablar específicamente de esos procesos y de ahí partimos porque no todos tienen un perfil igual. Habrá personas que ya han viajado, habrá personas que nunca han salido de su país, habrá personas que han estado de manera ilegal en algún otro país, entonces hay diferentes situaciones que se pueden presentar o que tienen algún tipo de enfermedad o que tienen algún tipo de antecedente. Entonces, todo eso se tiene que revisar dentro de la asesoría para tomarlo en cuenta o considerarlo en este caso. Entonces, en ese sentido, pues primero revisar y de ahí partimos en ese sentido. Ya dentro de la asesoría hablaremos de los tiempos de procesamiento, de todos los pasos a seguir dentro del proceso o programa específicamente al cual vas a participar, porque son diferentes. Hay programas que tienen 6 meses de procesamiento, hay programas que tienen 2 años, entonces es muy variable. Y no tenemos como un menú de precios, ¿no? Puede ir variando dependiendo de del proceso en sí que se va a generar en función de tu perfil. Regresamos a ese punto. Hay personas que van a tener un proceso bastante ágil, hay personas que va a ser un proceso pues que va a requerir de más tiempo dependiendo de cada situación. Entonces, eso es importante definir
y definir las cosas con anticipación para saber exactamente qué tiempos tenemos, en qué cosas podemos trabajar, si es que hay que trabajar algunas todavía, y habrá programas en los que son bastante flexibles y te permitan ir trabajando, habrá programas que tienen ya como métricas específicas y tú tienes que cumplir esos requisitos en tiempo. Entonces, en ese sentido, vamos a ir tomando en cuenta esos factores en este caso. Entonces, vamos a hablar de dos términos. En este caso, vamos a hablar de visas y residencia permanente. Visas, entiéndase que son procesos temporales. Seguimos siendo, pues, nacionales del país, ¿no? Si somos chilenos, chilenos. Los programas están abiertos independientemente de la nacionalidad que ustedes tengan. Lo único que sí es un requisito es que si ustedes están viviendo en otro país del cual no son nacionales, que lo estén haciendo de manera legal. ¿Ok? Entonces, si estamos estudiando, trabajando o somos residentes temporales, pero que sea una estancia legal dentro del país en donde estoy. Ese es el único requisito. Entonces, bueno, las visas son temporales, tienen las restricciones de visas y luego está el proceso de residencia permanente, que como su nombre lo dice, es para establecernos dentro del país con todos los derechos que ello confiere en este caso, ¿no? Como cualquier ciudadano canadiense. Lo único que no puedo hacer como residente permanente es, en este caso, votar o correr por un cargo público en ese sentido. Entonces, en este caso, nada más para ir definiendo los términos, porque vamos a hablar de las dos cosas, pero para irlo teniendo en mente y separar, porque son procesos diferentes y se revisan de diferente manera. Entonces, bueno, las visas, por ejemplo, son visas de turismo, visas de estudio o visas de trabajo. Estas son temporales, son por un tiempo específico en este caso. Es decir, todavía somos nacionales de nuestro país. Entonces, en ese aspecto vamos a revisar. Ya más adelante retomaremos la parte de estudio. Por ejemplo, en el caso de Chile no necesita una visa de turismo, necesita un ETA, que es un permiso bastante sencillo de obtener en este caso, pero igual tiene restricciones porque al final, pues, solo tienes permitido estar en el país por cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante en este caso. Ya del estudio hablaremos más adelante conforme vayamos hablando de los programas, pero en relación a la parte de trabajo, que es muchas veces lo que más les interesa a las personas, en este caso, con Chile es un poco diferente porque Chile sí tiene tratados específicos con Canadá que nos hacen un poco más, digamos, ligero el proceso e incluso tienen programas especiales para obtener permisos de trabajo en este caso, ¿no? Cosa que no pasa con otros países en Latinoamérica. Los únicos que tienen este tipo de tratados son Costa Rica y Chile precisamente. Entonces, vamos a revisar. La vía ordinaria para conseguir una visa de trabajo es uno de los procesos más complejos. Es decir, si no entramos dentro de las excepciones o programas especiales que hay para hacerlo, el proceso es un poco complejo porque necesitaríamos tener una oferta de empleo de una empresa canadiense que pase por un proceso de recursos humanos, que demuestre que no había residente permanente o ciudadano que pudiera cubrir esa posición. También le abren una auditoría financiera a la empresa, se tienen que mostrar una serie de documentos. Entonces, ese es el proceso ordinario y se denomina LMIA en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos que si en efecto se tiene que utilizar, pues esa es la vía ordinaria, ¿no? Por ejemplo, países que no tienen ningún tipo de tratado con Canadá tienen que hacer uso de esa vía para poder procesar un permiso de trabajo, lo cual a veces es un poco complejo porque la mayoría de las empresas pues no necesariamente están tan abiertas a hacer este tipo de proceso por lo que implica para la empresa en sí. Entonces, en ese sentido, pues hay que ver esa parte, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues nada más tomarlo en cuenta. También hay tratados específicos que se pueden dar, que son tratados de libre comercio para profesiones específicas.
Esas imágenes que ustedes ven en la pantalla, en este caso, son imágenes que pueden accesar en la página de nosotros. Ahí se las va a dejar, en este caso, Luis, en el chat, para que la revisen, la tomen en cuenta. Ahí pueden ver los listados de ciertas profesiones que entran. Pero el programa que consideramos o más abierto o, digamos, de más flujo en el caso de los chilenos, ese sí es para chilenos. O sea, si hay gente que me está escuchando o que está en esta sesión y no son chilenos, es decir, no tienen pasaporte chilenos, esto no aplica para ustedes. Esto solo aplica para personas chilenas con pasaporte chileno, en este caso, ¿no? Y este es un permiso de trabajo abierto. Hay un programa especial en este caso para Chile. El programa en sí, o digamos el proceso a través del cual se obtiene, es un acuerdo, se llama International Experience Canada, en este caso, y en ese sentido, el programa tiene 3 categorías, ¿no? Ahí también les van a dejar la información al respecto. La categoría más abierta es la categoría denominada Work and Holiday. Esta categoría es un programa que se abre cada año, en este caso. Obviamente hay lugares específicos cada año para Chile, pero bueno, es una oportunidad. Abarca a personas entre los 18 y los 35 años de edad. Es un permiso que nos pueden otorgar por un periodo de 1 año para venir a trabajar abiertamente a Canadá. Ahora sí que no tenemos inconveniente, podemos trabajar en lo que queramos siempre y cuando no sea algo relacionado con medicina, derecho o educación. De ahí en fuera no hay inconveniente en este caso. Entonces, ese es un permiso que nos ayuda incluso para avanzar a procesos de residencia permanente en este caso. Acuérdense. Solo pasaporte chileno. No importa si si tienes una residencia temporal en Chile, si tienes un permiso o has estado no sé cuántos años. No, si no tienes pasaporte chileno, no puedes postular. Eso es muy tajante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nada más para tomarlo en cuenta, porque este es un programa que solo está disponible para países en Latinoamérica con Costa Rica y Chile. De ahí en fuera no hay más. En este caso. Entonces, es un permiso que realmente nos permite avanzar digamos, en venir a trabajar, en poder abarcar también a nivel profesional en estos casos. De hecho, la convocatoria ya no tarda en abrir. La cierra cada año, ya cerró el programa este año. Por lo regular, luego ya entre noviembre y diciembre, que es cuando vienen todos los cambios migratorios, reabre, porque abre cada año. Entonces, y es una selección. De repente puede ser que el próximo año no te toque, pero no pasa nada. Si todavía estás dentro del rango de edad, igual postula porque es una buena opción. Para este tipo de programa, los requisitos son tener un pasaporte chileno, estar entre los 18 a los 35 años de edad, en este caso, contar con el equivalente a $2,500 canadienses o el equivalente en su moneda, en pesos o en la moneda que ustedes lo tengan en este caso. De ahí en fuera, los demás requisitos, bueno, ya se obtienen o ya se cumplen cuando ya nos hayan seleccionado. Ese no es como problema alguno, pero sí es importante cubrir. Algo súper importante con estos permisos es que para postular no se requiere hablar, por ejemplo, inglés. Y eso sí nos ha pasado, porque sí he tenido bastantes clientes chilenos que de repente llegan a la oficina, ya llegaron con su permiso porque postularon solos, vinieron, pero no sabían absolutamente nada de inglés, llegaron y bueno, pues en lo que obviamente, si tú lo que quieres es hacer buen uso de ese permiso, aunque no es un requisito, porque no va a ser necesario para postular, cuando llegas a Canadá, y tú quieres trabajar, porque también esta idea que tenemos, no, es que voy a tener que trabajar en lo que sea y va a ser así en a lo mejor voy a ser mesero, voy a trabajar, que no tiene nada de malo ese tipo de trabajos, pero la realidad es que tú puedes usar ese permiso incluso para trabajar a nivel profesional, pero
El impedimento que la mayoría de las veces se tiene es que no tienen un buen nivel de idioma como para ejecutar ese tipo de trabajos. Entonces, si te vas preparando también mientras que viene la selección y demás con la parte del idioma para que no vengas tan en blanco, vas haciendo ese tipo de cosas, eso te va a favorecer muchísimo para que tú te puedas posicionar mejor en el tipo de trabajo que tú quieres realmente accesar, que tengas pues obviamente una experiencia que va a funcionar para tu perfil, para tu currículum, sobre todo económicamente hablando, ¿no? También porque eso te va a retribuir bastante. Entonces son elementos o detalles que se pueden ir considerando en este caso, ¿no? Para que obviamente vayas tú generando pues la mejor de las experiencias y que también ese trabajo que tú vas a hacer en Canadá te vaya abriendo camino a establecerte en Canadá. Es decir, si ya nos queremos quedar y ya nos queremos situar aquí, perfecto. Entonces vamos a ir generando, abriendo camino, porque hay lugares, aquí depende mucho a dónde vayas a trabajar, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, precisamente Saskatchewan, que tiene una demanda muy amplia a nivel laboral, tanto a nivel profesional como técnico o demás. Entonces, llegas, trabajas 6 meses tiempo completo y podemos ya pasar a procesos de residencia permanente, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tener otra serie de beneficios incluso. Pero bueno, en ese sentido, precisamente alguien que ya esté interesado en postular esos programas que se va a abrir la convocatoria próximamente, revise la información, igual ahí les dejaron el link, tómenlo en cuenta, vamos a estar igual poniendo información en la sección de noticias y demás conforme se vaya abriendo esta categoría, pero no esperen hasta que se abra, porque luego ya se abre y pues obviamente ya hay mucha gente preparada para ingresar sus perfiles. Entonces es importante prepararnos con anticipación y tener todo en cuenta para lograrlo. Si estamos arriba de los 35 años, desafortunadamente, pues ya no podemos participar en el programa. Eso, como les decía, es un programa pues muy bueno para quienes puedan postular, porque da el beneficio de poder venir a trabajar a Canadá libremente. Pero si no reunimos esos requisitos, si no somos o no tenemos un pasaporte chileno, si no estamos dentro de los 18 a los 35 años de edad o contamos con el fondo financiero, pues no podemos postular. Hay que reunir los 3 requisitos que son los más importantes en su totalidad para poder participar. Si no es así, bueno, no pasa nada. Vamos a ir hablando de otros procesos, pero para no dejar pasar eso, porque sí es una muy buena oportunidad que tienen, sobre todo gente joven en Chile que puede pues, hacer buen uso de este tipo de permisos. Ahora bien, vamos a pasar a hablar ya de, en este caso, del proceso de residencia permanente. Como les digo, si me están dejando todas las preguntas desde este momento, va a ser muy difícil que yo las revise. Al momento del final, eso ya se va a hacer eterno. Entonces, dejen las preguntas para cuando culmine la presentación y que realmente yo les pueda dar respuestas. Si no, desafortunadamente me las va a tener que brincar. Y bueno, vamos a hablar ya del proceso de residencia permanente. En este caso, el residente permanente es aquella persona que ya cuenta con todos los beneficios como canadiense, es decir, ya pasamos dentro de un proceso. Hay mucha información en redes sociales de repente sobre Canadá y que tiene mucho trabajo y que busca esto. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque ahí puede radicar la mayoría de los fraudes. Canadá no está ofreciendo trabajo, digamos, a diestra y siniestra. En este caso, más que nada, está en búsqueda de un perfil específico de migrante, ¿no? En este caso. Y los programas en sí tienden a estar orientados a personas con un nivel educativo, en este caso, o a nivel profesional, por lo menos en lo que estamos hablando en esta charla, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que considerarlo. Ahora, vamos a tomar en cuenta que no es necesario tener una oferta de empleo para poder ingresar a los programas de residencia permanente. Eso no es necesario. Vamos a hablar de un perfil o qué requisitos vamos a ir reuniendo. Porque en ocasiones no necesariamente obtener el permiso de trabajo es lo más viable. De repente no se puede dar. Digo, si estamos en uno de estos programas
como se da la opción de Work and Holiday, perfecto, pero en el resto de los programas dependemos de que algún empleador canadiense nos quiera dar esa oferta y quiera pasar por un proceso, y no necesariamente es lo más habitual, ¿no? Entonces, pero sí, ustedes llegan a tener una oferta de empleo canadiense, nada más hay que verificar que en efecto sea una empresa canadiense, que se reúnan todos los requisitos. Usualmente nosotros lo que hacemos es tener una cita que tenemos con el empleador, con ustedes, y bueno, ya explicamos el proceso dependiendo de la posición o lo que se va a ofrecer para poder revisar qué tipo de programa o qué tipo de proceso se va a hacer y en efecto qué viabilidad tiene que la empresa conozca de los documentos o lo que se va a necesitar, y sobre todo verificar la posición y el salario. El salario ya está regido por ley, no es como que nosotros lo escogemos. Según la posición que tienes, pues ya se estipula un salario. Por eso aquí todas las posiciones están clasificadas, precisamente para evitar que por el hecho de que tú seas, en este caso, extranjero, no por eso te van a pagar menos, ¿no? Entonces, es nada más como para cuidar todos esos elementos. Pero bueno, el residente permanente, en este caso, es ya considerado como canadiense. Lo único que dijimos que no puede hacer es votar y correr por un cargo público, en este caso. Y una vez que somos residentes permanentes, tenemos todos los derechos, como cualquier canadiense. El derecho por excelencia del canadiense es el derecho a la salud, que aquí es gratuita, desde lo más básico. Un doctor de familia, un especialista, hospitales, cirugías, no hay mayor inconveniente, vamos a estar cubiertos. Es decir, nosotros aquí no tenemos manera de pagarle a un doctor, simplemente presentamos nuestra tarjeta de salud y pues vamos a ser atendidos en función de lo que necesitemos, ¿no? Eso no va, eso así es en este caso. Obviamente hay cosas que no están cubiertas por el sistema de salud, que puede ser en este caso, pues a lo mejor el dentista, Una el pregunta. ortopédico. Eso, no hay preguntas en este momento, cierren su micrófono, esas son al final. Y en este caso, los beneficios de trabajo los pueden otorgar en este caso, ¿no? Entonces, bien que mal estamos cubiertos por la parte de salud. Y ahorita vamos a hablar ya de los requisitos en ese sentido, porque más adelante, en función de este derecho, vienen los requisitos hacia residencia permanente. Ahora bien, en la parte educativa, ya cuando seamos residentes permanentes, ahí sí ya somos elegibles a becas, ya podemos estudiar. Los niños aquí, por ejemplo, están cubiertos de manera gratuita desde kindergarten hasta high school, en este caso. Entonces, ahí no es problema. Ya que pasamos a nivel college o nivel universidad, no necesariamente tenemos o no está cubierto de manera gratuita, pero sí hay becas, sí hay incentivos por parte de gobierno, sí hay financial awards, esa parte va a estar cubierta sin problema, pero ya que seamos residentes permanentes en este caso, ¿no? Entonces vamos a revisar. Y bueno, afortunadamente es uno de los países más estables en la parte económica, en ese sentido. Entonces es uno de los países con más recursos naturales. Y bueno, cuando se es residente permanente, para que nos quede claro, desde el primer día que nosotros llegamos a Canadá, nosotros ya somos libres de hacer, pues ahora sí lo que nosotros queramos, porque podemos trabajar como cualquier canadiense o estudiar como cualquier canadiense, vivir como cualquier canadiense, entrar, salir, así como ustedes actualmente en el país del que sean nacionales lo pueden hacer. Entonces, el residente permanente tiene todos esos derechos, ¿no? Ya eres libre. Y también otra cosa que muchas personas se imaginan es que cuando van a venir tienen que volver a revalidar sus estudios o tienen que hacer todo esto. Canadá es un país de migrantes. Lo más común es que te vas a topar con alguien que estudió en otro lado, que trabajó en otro país, que incluso habla otro idioma que no necesariamente es el inglés o el francés. Canadá es un país multicultural en ese sentido. Tiene una necesidad amplia, en este caso, de migrantes. Esto nos permite que ya el país está estructurado para recibir a esos migrantes.
Entonces, cuando tú llegas a Canadá, vas a tener los servicios por parte de gobierno de manera gratuita, incluso el primer año. Si queremos tomar más clases de inglés o de francés que son gratuitas, vamos a tener trabajadores sociales que nos van a ayudar con esa búsqueda de trabajo, con cosas muy básicas de abrir una cuenta de banco, ahora quiero, no sé, comprar casa o quiero hacer esto, quiero abrir mi propio negocio, todo ese tipo de cosas. Y en relación a la parte educativa o a la parte de nuestras profesiones, los programas, por eso les hablaba yo en un principio, están enfocados en su mayoría profesionistas. Entonces, realmente las únicas personas que tienen que no volver a estudiar, porque no se va a volver a estudiar, tienen que pasar por o acreditar las licencias pertinentes. Las licencias son para efectos de, digamos, seguridad de la persona que está tomando los servicios, que pueden ser personas que trabajen en el área de medicina, en el área de derecho o en el área educativa. En la parte de medicina está regulada por gobierno. Entonces, no vas a volver a estudiar toda tu carrera. Por ejemplo, los médicos o las personas que estén en esas áreas presentan una serie, son de 3 exámenes, incluso los 2 exámenes que iniciales se pueden presentar desde tu país, nada más el tercero ya se presenta cuando eres residente permanente. Es un proceso, ese es el más extenuante, el de medicina realmente, se va llevando a cabo, pero no es que vas a volver a estudiar toda tu carrera o toda tu especialidad, no. Las licencias son cuestión de conocer el proceso canadiense, las obligaciones que tienes, los derechos que tienes. Obviamente hay algunas variables en cómo se trabaja. Es asegurarse que en caso de negligencia se va a tener o se va a contar con los seguros pertinentes para regular gobierno, porque el gobierno regula tu profesión, ¿no? Es como en el área de derecho, si tú quieres representar a clientes, por eso estamos regulados, entonces tienes que tener las licencias correspondientes. Si vas a trabajar, por ejemplo, en el área administrativo, en el despacho, pero no necesariamente tú eres quien representa al cliente, como por ejemplo en derecho corporativo, pues no pasa nada, ¿no? Pero ahí vamos teniendo. Es lo mismo con la parte educativa. Si tú quieres dar clases a niños menores de edad, por ejemplo, de kindergarten a high school, eso lo regula gobierno, entonces tendrás que contar con la licencia pertinente. Pero esas son las 3 áreas que realmente están reguladas. De ahí en fuera no es problema. Hay ingenierías, por ejemplo, que requieren pero certificaciones. Y eso ya, honestamente, lo recomendamos cuando estén en Canadá y estén trabajando. Yo, por ejemplo, tengo muchos clientes que son ingenieros civiles, estructurales, arquitectos, incluso que están en esas áreas, vienen, empiezan a trabajar, trabajan en despachos, ya conocen el sistema canadiense, ya conocen la estructura laboral y no necesariamente quieren la responsabilidad que implica el hecho de ser ellos quienes firmen a lo mejor esos planos o esa parte. Entonces, hay muchos que dicen, no necesariamente quiero esa responsabilidad. Puedo trabajar en el área, no es problema, pero por lo regular en el despacho dices, o sea, son 10 ingenieros, uno tiene la certificación o la licencia, es la persona que se va a hacer responsable. Entonces, en ese sentido, ya los procesos o demás están estructurados para que ustedes puedan llegar, se puedan incorporar a la parte laboral de manera muchísimo más ágil en este caso. Entonces, ya igual dentro de una asesoría, por eso se revisa precisamente el perfil. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Ok, aquí puede haber ciertas certificaciones si las quieres tomar y en qué. Pero todas esas licencias, certificaciones vienen hasta que ya eres residente permanente. No se te permite adelantarlas o presentarlas con anticipación. Entonces, no vale la pena que se pongan que a traducir documentos, que homologar, que apostillar, porque para efectos del proceso canadiense no se requiere en este caso. Entonces, vayan llevando todo en orden. Primero hay que saber, pues, a qué programa vamos a postular y cuándo vamos a postular y qué vamos a hacer. Hay evaluaciones educativas en este caso dentro de los procesos, pero las evaluaciones educativas, en este caso, pues, no son para revalidar carreras, es nada más para verificar que en efecto, si tú dices que tienes una carrera universitaria, pues que es una carrera universitaria, que los documentos son legales,
que la universidad existe, todos esos. Afortunadamente con Chile el sistema canadiense es bastante bueno porque vamos a suponer, yo tengo muchos clientes que estudian ingenierías en Chile y de repente ustedes estudian un promedio de 5 a 6 años las ingenierías, eso para efectos canadienses es como si ustedes ya tuvieran una maestría, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo otros países como Colombia, Perú, que a veces no necesariamente son compatibles en su sistema educativo, España, por ejemplo. Entonces, pero igual en una asesoría se revisa todo porque es demasiada información, ¿no? No vamos a poder pasar a todo ese proceso. Alguien cierre los micrófonos, por favor. Ay, esto de trabajar en Teams, qué lío, porque... Pero bueno, entonces vamos... Estás a mute, Mildred. Dios, parece que estamos aquí jugando, pero por favor, tomen en consideración lo que ya mencionamos como muchas veces. Bueno, en este caso, como les decía, ya los procesos están enfocados a que ustedes puedan llegar, situarse, empezar a ser personas productivas sobre todo, ¿no? Y para eso está estructurado el sistema. Ahora bien, en este caso, o dentro de, bueno, aquí es una, seguimos siendo todavía el país número 1 en calidad de vida, equidad racial. Es uno de los mejores países, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres por cuestiones de equidad de género, prestaciones, todas estas cuestiones, incluso nosotros estamos cubiertas si es que alguien quiere, que obviamente no es obligatorio, pero toda la parte de maternidad. Aquí, por ejemplo, hay un año en la parte de maternidad, ¿no? Con goce de sueldo. Hay provincias que incluso tienen el año y medio. Entonces, bueno, es también uno de los mejores países para la crianza de los hijos y uno de los mejores países para el retiro, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora sí el mapa de Canadá, en este caso, y ahí es cuando hablamos a nivel federal, abarca todo Canadá a excepción de Quebec. Quebec siempre está exceptuado de todos los programas. Eso es por ley. Entonces, bueno, es un sistema diferente, como les decía. Y bueno, pues acá están los 3 territorios, son Yukon, Northwest y Nunavut. De estos territorios, ahí sí, el clima es bastante complejo, es bastante frío. Esta parte, pues sí la revisamos siempre y cuando, en este caso, ya alguien quiera ir específicamente a esa zona, ¿no? Entonces, nada más para tomarlo en cuenta, ¿no? Y luego están las provincias, en este caso, en la parte sur, aquí lo podemos ver. Y en la parte de las provincias está British Columbia, que ahí es, las ciudades principales son Victoria y Vancouver. Luego está Alberta con Calgary y Edmonton, Saskatchewan, que es Regina y Saskatoon, las ciudades principales, Manitoba, que es Winnipeg, Ontario, que es donde estamos nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa. Luego está Quebec. Y estas que están acá son las provincias del Atlántico. En este caso, allí en súper chiquito podemos ver a Prince Edward Island, luego está New Brunswick, luego está Nova Scotia, Newfoundland y Labrador. Entonces, eso es como se compone Canadá. Entonces, hay programas a nivel federal, es decir, que nos van a permitir establecernos en cualquier parte de Canadá, siempre y cuando no sea Quebec. Y luego, cada provincia tiene sus propios programas para tratar de atraer migrantes en este caso, ¿no? Lo que ven ahí son los salarios que obviamente van a cambiar ya a principios del año que viene, porque cada año se reajustan dependiendo de inflación, pero ese es el salario mínimo por hora. En este caso, aquí la jornada laboral tiempo completo usualmente es de 40 horas, pero a partir de las 30 ya se considera una jornada laboral tiempo completo. Una jornada de medio tiempo son de 20 horas en este caso. Ese es un salario mínimo por hora. Ya más adelante les mostraré ejemplos de salarios ya a nivel profesional.
pero ese es el salario mínimo, vamos a suponer, si trabajas, por ejemplo, en alguna cafetería, este tipo de trabajos que son como level entry, ¿no? Entonces, ese es el salario que tendrías, que igual es válido, igual es, digamos, lo necesario para, en este caso, pues subsistir, ese no es problema, pero pues obviamente lo que queremos es que podamos accesar de preferencia a trabajos a nivel, te digo, profesional en este caso, o ese es por lo menos el enfoque que estamos dando el día de hoy. Ahora bien, ya para hablar de los programas, hay una cantidad enorme de programas. Ahí dice que 60, pero justo los acaban de contar. Este año hubo bastantes cambios en el proceso, ya hay ya alrededor de 80 programas disponibles hacia residencia permanente en este caso. Entonces tenemos, o los programas se dividen en dos, es programas a nivel federal y programas a nivel provincial en este caso. Entonces, a nivel federal, o lo que vamos a referirnos como programas a nivel federal, son programas que, si ustedes han empezado a revisar algo al respecto, han escuchado quizá el término Express Entry. Express Entry no es el programa como tal, es en este caso el sistema mediante el cual se hace la selección de las personas que estén participando en alguno de estos programas. En este caso, estos programas todos los programas van a tener un puntaje. Es indispensable ver con anticipación su puntaje, ver si estamos no nada más dentro del puntaje elegible, porque eso pues cualquier persona, sino que estemos dentro de un puntaje que denominamos competitivo, es decir, estamos dentro del rango de selección en este caso. ¿Por qué? Porque cuando ingresamos la aplicación no hay nadie viéndola, pero ya tuvimos que haber ingresado una aplicación completa. Sin embargo, queremos que nos seleccionen para que entonces el oficial de migración empiece a revisar. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores. Ahora, para los programas federales se van a considerar factores como el idioma, que va a ser importante. Ese no lo vamos a evadir en ningún programa. El idioma puede ser ya sea inglés o francés. El inglés se presenta a través del examen oficial denominado IELTS general, en este caso. Es un mínimo de 6 en cada una de las bandas, que es un nivel intermedio. En la parte del francés se presenta el examen denominado TEF Canadá o TCF, en este caso. Y bueno, eso por lo regular tiende a ser el idioma secundario. Francés solamente se habla realmente en Quebec y en New Brunswick. El resto de Canadá utiliza el inglés en ese sentido. Y bueno, pues sí va a ser indispensable para, en general, las categorías. En función de la experiencia laboral, estos programas atienden a gente joven. Solo son 3 programas. Entonces, aquí el mínimo de experiencia laboral es 1 año o a partir de los 3 años ya tenemos el tope del puntaje. Y se enfoca a personas, en este caso, que tienen un rango de edad que va de preferencia hasta los 41 años de edad. Después de los 41, aquí ya realmente no generamos un puntaje en este caso. Entonces, el enfoque es, digamos, para edades usualmente entre los 23 y los 33 años de edad. Después de los 33 ya empezamos a perder un puntaje, entonces hay que revisar si realmente este es el programa para nosotros. Todos los programas exigen un fondo financiero. El fondo financiero incluye al núcleo familiar. No es cantidades que tengan que pagar, son cantidades que el gobierno quiere revisar que se tengan por, no sé, si quieren llegar a Canadá y no necesariamente trabajar el primer año, que pues no pasa. Usualmente las personas llegan y a los 2 meses ya están trabajando, pero pues cada quien es diferente. En este tipo de programas el nivel educativo empieza a nivel universitario. Puede ser maestría o incluso doctorado para estos puntajes, y siempre vamos a incluir a la familia. En este caso puede ser la pareja o los hijos de mi pareja en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido se toma en cuenta. Las 3 categorías son trabajador calificado, trabajador de oficio y experiencia canadiense.
En este caso, el trabajador calificado o Federal Skilled Worker es la categoría más utilizada. No se requiere una oferta de empleo, participan todas las profesiones, es en función a un puntaje, en función a un perfil en este caso. Entonces, si tú estás dentro de estos o cumples con estos requisitos, pues puedes postular a este programa para optar directamente a la residencia permanente, ya sea para ti o incluso a tu familia, los miembros que mencionamos, ¿no? La parte de trabajadores de oficio, ahí sí, para esto necesitamos una oferta de empleo en la vía ordinaria, que es un LMIA. Y esto está enfocado a personas en áreas como minería, construcción, en este caso, pero sí es obligatorio tener primero la oferta de empleo aprobada por parte de Migración para poder pasar a ese programa. Y luego está lo relativo a experiencia canadiense. Este programa es para personas que ya han cumplido un año de experiencia laboral tiempo completo a nivel profesional dentro de Canadá. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a cubrir este requisito? Bueno, pues aquí es donde entra sobre todo la parte del estudio en este caso. Muchas personas quieren venir a estudiar a Canadá, lo cual es válido, pero para venir a estudiar a Canadá hay que tomar en cuenta que el programa sea válido para efectos migratorios, porque no todos lo son ni todas las instituciones, entonces hay que revisar eso. Nosotros ya en su momento trabajamos de la mano de un asesor educativo también canadiense para poder revisar toda esta parte. Hay programas que recomendamos, se denominan Postgraduate Certificates, son programas usualmente de un año en este caso. Y son especialidades. Vamos a suponer o poner un ejemplo. Yo quiero estudiar Business Management. Entonces voy a estudiar un programa de un año que es Business Management. Tengo derecho a estudiar tiempo completo. Tengo derecho a trabajar a medio tiempo. Y cuando yo me gradúe, si me gradúo en tiempo, voy a tener permiso a algo que se denomina permiso postgraduación, que me va a permitir ahora trabajar tiempo completo por el mismo tiempo que estudié. Ok, entonces en ese sentido, pues yo puedo avanzar a mi proceso de residencia. Ahora bien, si yo tengo pareja, mi pareja puede acompañarme y cuando yo vengo a estudiar, mi pareja va a tener un permiso de trabajo abierto, igual para trabajar tiempo completo. Y mis hijos, siempre y cuando sean menores a 18 años, tienen la oportunidad de estudiar de manera gratuita como cualquier niño canadiense en este caso. Entonces, es importante revisar si vamos a estudiar, qué programa vamos a estudiar, dónde, sobre todo, dónde lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Ahí es donde radica a veces el error. Muchas personas dicen, voy a ir a estudiar a Toronto, voy a ir a estudiar a Vancouver, porque ahí es donde me va a ir bien, porque en Latinoamérica también estamos como acostumbrados a que, bueno, esas son las ciudades, entre comillas, más grandes o que más conozco y ahí es donde me va a ir bien. No, ahí es donde más competido es el ámbito laboral, porque no hay ya una necesidad tan amplia de migrantes, es donde menos programas hay, donde menos beneficios. Entonces, hay que ver en función de mi núcleo familiar, de mis necesidades, de mi perfil. Hoy a lo mejor me favorece más ir a estudiar a Manitoba o ir a estudiar a Saskatchewan, porque ahí voy a poder postular no a uno, sino a 3 programas. Va variando, ¿no? Entonces, porque el estudio por sí solo no nos da la residencia, lo que nos va a ayudar es esta parte laboral. Y ahí también entra lo que comentamos en un principio del Work and Holiday. Porque hay personas que llegan, cumplen su año laboral porque están, o sea, tienen acceso a trabajar tiempo completo sin problema, entonces también pueden ir pasando a procesos de residencia permanente en este caso. No nada más que ya ahí la parte de estudio igual la revisamos según su edad, según su perfil, qué vamos a estudiar, cuánto tiempo, porque también esto se considera en la parte de los visados y la estructura económica que se requiere según lo que van a estudiar, según su núcleo de familia en este caso. Pero sí es importante revisarlo con anticipación porque por favor vienes, y eso también te digo, es común, venir a estudiar a zonas como Toronto, en Ontario, British Columbia, Vancouver. Oye, yo ya tengo 40 años y vine a estudiar aquí un programa y entonces voy a estudiar un programa un año y luego voy a trabajar un año. Oye, pero para el programa de Ontario, British Columbia, ya después de los 40 años realmente ni viniendo a estudiar calificamos. Entonces, vámonos hacia zonas que realmente nos aporten, porque imagínate venir a hacer ese gasto, porque es tómalo como inversión en función de la parte educativa, pero también es todo un proceso y aparte ya invertí tiempo y ya estoy trabajando, ya me quiero situar. Quiero que lo que estoy haciendo vaya a rendir frutos, ¿no? Entonces, de ahí vamos a revisar con anticipación
esos programas provinciales, porque cada provincia tiene sus propios programas para tratar de atraer migrantes en este caso, ¿no? Entonces es importante siempre tener claro con anticipación qué es lo que voy a hacer y hacia dónde me voy a enfocar. En los programas provinciales ya los requisitos son menores. El idioma puede ser menor, incluso podemos empezar a niveles básicos, hay otros que requieren intermedio. La experiencia laboral es la diferencia. Estos programas están enfocados a gente de preferencia de los 33 en adelante, porque hay programas que revisan los últimos 5 años de experiencia laboral, los últimos 10 años de experiencia laboral incluso, y la edad es mayor. La edad es importante porque entre más edad vamos a ir necesitando mayormente la parte de salud. Entonces, aquí no es como en otros países, no necesariamente tiene que pasar un periodo enorme para pensionarnos, pero si tú tienes un impedimento físico, mental, tienen que entrar seguros de gobierno para la manutención. Entonces, por eso la edad es importante para efectos canadienses. Entonces, en ese sentido, cada provincia es variable. Hay provincias, por ejemplo, Ontario y British Columbia son las más tajantes. Ahí abarca hasta los 41 años de edad. Manitoba, Alberta, Nova Scotia hasta los 45 años. Luego viene Saskatchewan hasta los 50. Luego está New Brunswick y Prince Edward Island hasta los 55. Y la provincia que más edad abarca es Newfoundland a los 59 en este caso. Igual se va a requerir un fondo financiero para postular. Aquí sí el nivel educativo puede ser carreras técnicas a nivel profesional, maestría, doctorado y vamos a incluir a la familia como tal en este caso, como siempre en todos los programas. Entonces, es importante definir primero qué quiero hacer, hacia qué programas voy a ir o estoy disponible y de ahí partimos, ¿no? Entonces, sobre eso nos vamos a ir enfocando. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunos salarios de ocupaciones que son consideradas en demanda, sobre todo en el área de Saskatchewan en este caso, pero los salarios esos sí son a nivel Canadá. Esos salarios, como les dije, no es algo que nosotros estipulemos o establezcamos, simplemente que ya está disponible por parte del gobierno en ese sentido. Ya la categoría o la clasificación de no, que eso lo vamos a tener que actualizar porque cambió el día de ayer. Entonces, todas las codificaciones cambiaron, ya son nuevas en este caso, pero bueno, ahí está para que se den una idea. Por lo regular, cuando alguien ingresa a Canadá, si ya tiene por lo menos, no sé, su año o dos de experiencia laboral, va a empezar con un salario promedio. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, asistentes administrativos. Toda la parte de ingeniería civil, por ejemplo, por lo regular entra en esta área de construction managers. En este caso, ahí está toda la parte contable, auditoría, marketing y demás. Ahí lo pueden revisar. Son solo algunos ejemplos. Ese es el salario por hora. Ya ustedes lo estructuran, ahí lo multiplican por 40 horas a la semana, multiplíquenlo por 52, eso les va a dar su salario anual en este caso, nada más para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, bueno, vamos a tener en la página, si gustan revisar, hay en este caso, información respecto a las noticias. Vamos generando todos estos artículos semanalmente porque obviamente y sobre todo ahorita a finales de año hay muchos cambios con muchos programas y muchas actividades por parte de migración. Así que bueno, también hay otra sección que se llama Moving to Canada, que esto está destinado a la parte de ya personas que están establecidas, por ejemplo, ya que sean residentes permanentes, ustedes van a poder pedir si quieren a sus papás, a sus abuelos, en este caso lo van a poder hacer. Ahí también pueden ver salarios, otras cosas, revisar cosas respecto a las provincias o demás. Y bueno, pues les dejo aquí la información de nosotros, ese es nuestro correo, redes sociales. Les va a hablar un poquito Luis respecto a las... a la asesoría, cómo se lleva a cabo y demás. Y ahora sí, aquellas personas que tengan preguntas, vayan colocándolas en la parte del chat y voy a dar respuesta. Si no a todas, pues intentaré que sea la mayoría o demás. Preguntas que me hagan en función de, oye, tengo 34 años, soy ingeniero civil, ¿califico o no califico? No te sé decir, ese tipo de preguntas no las respondo porque va mucho más allá. Hay que revisar, como les digo, es una serie de cosas que se tiene que confirmar para revisar si en efecto
eres o no eres elegible, ¿no? En este caso. Entonces, sobre todo es en ese sentido que vamos a revisar. Pero bueno, entonces les informa Luis en lo que yo agarro un poquito de aire y de ahí partimos con las preguntas que voy a estar revisando. Déjenlas en el chat. Gracias, Mildred. Bueno, soy Luis Garnica, gerente de Relaciones Públicas y Marketing de Global Opportunities. Para aquellas personas que deseen tener una consulta con Mildred, pueden enviar un email al email que les he puesto en el chat, a info@globalopp.ca, y esto es porque algunas ocasiones si regreso o les mando un email puede llegar a spam. Si ustedes me lo mandan, registran el email como tal. Me pueden enviar un email. La consulta tiene un costo de $158 canadienses. Lo pagan por PayPal directamente. Aparte de eso, tienen que enviar ciertas cosas como lo que son sus hojas de vida o currículums. Después tienen que llenar un formulario para que con ello se envíe toda esta información a una de las asistentes de Mildred y de ahí directamente puedan verlos lo que están enviando y les puedan dar una consulta o una cita. Esta cita tiene o dura 1 hora con Mildred y en esta cita básicamente evalúan los perfiles o sus perfiles de ustedes y de su pareja y bueno, en esta cita les indicarán cuáles son directamente los programas a los que pueden aplicar, qué pueden hacer para llegar a sus metas migratorias, cuánto cuesta, qué necesitan, cuándo lo pueden hacer, a qué provincias, entre muchas otras cosas más y responder sus dudas como tal. Pero eso es básicamente el proceso que se tiene que hacer para poder tener una consulta con nosotros. Ahorita les envío o les pongo nuevamente lo que es el email de nosotros para que puedan enviarnos sus requerimientos o incluso preguntas, si es que no alcanzamos a responder todas, para que podamos dar seguimiento y terminar. Mildred, ¿quieres contestar algunas preguntas? Sí, vamos a ver. Bueno, el precio de la asesoría y todo eso creo que ya se los comentaste. Los odontólogos, acuérdense, no se llama validar títulos, pero pasan por un proceso de licencia. Igual es una serie de exámenes, depende de la provincia donde vayas a vivir primero, porque cada provincia va a variar en este caso. Entonces, Sebastián, sí, si todavía no pasas, todavía tienes un mes para postular. Desafortunadamente, sí. Pues no abre la convocatoria en este mes, pues obviamente quedas fuera. Ya que cumples 36 para el Working Holiday, ya no eres elegible. Mientras todavía tengas 35, es válido. Entonces, bueno, en este caso. Y aquellas personas que tienen su título universitario recién egresados, no pasa nada. Si ya tienen la intención de migrar a Canadá, es un buen momento porque ustedes sí tienen el tiempo de organizarse, de programarse, de ver en qué pueden mejorar su perfil y hacer esto de manera muchísimo más fluida. De repente hay personas que ya hay un programa, oye, puedo postular, pero el programa me limita, entonces me tengo que apurar, tengo que hacer esto. Entonces es oportuno que revises con anticipación para que también vayas habilitando todo en este caso, ¿no? No entendí eso de que si los extranjeros tienen un número de identificación para estudiar, tienen un permiso de estudio y su permiso de estudio pues es el que se tiene que tramitar en principio o su permiso de trabajo en este caso, ¿no? Ya cuando tienes este tipo de permisos, pues según el tipo de permiso que tengas, si puedes o no trabajar en este caso, ¿no? En la parte de enfermería, para quien me preguntó, precisamente estamos en el cierre del año y va a haber muchos programas que se van a aperturar. La parte de enfermería es la ocupación en demanda por excelencia en Canadá. Entonces va a empezar una serie de excepciones porque los enfermeros usualmente tenían que primero pasar una serie de exámenes para entrar directo a los programas y ahora no necesariamente lo van a tener que hacer. Hay provincias como Alberta que va a quitar esto. Entonces es bueno los enfermeros, eso sí, necesitas el idioma, porque pues obviamente vas a estar lidiando con pacientes, vas a tener un muy buen salario, eso no se pone en duda, pero vas a tener que tener un buen nivel de idioma, pero eso igual dentro de una asesoría revisamos todo lo relativo al idioma y te hacemos algunas recomendaciones o te pasamos a diferentes programas según lo que tengas que hacer para que te vayas adaptando
en este caso. Y bueno, pues en el caso de aquellos venezolanos que estén en cualquiera de los países que estén, si tienen pasaporte vencido, sí hay que postular, hay que renovarlo. Y realmente, aunque toma tiempo, por lo menos nosotros con nuestros clientes tampoco hemos visto que sea eterno. Ha sido a veces un promedio de 6 meses, a veces un poquito más, poco menos, depende, pero sí es algo que te recomiendo que ya empieces a revisar. Y bueno, en el caso de los programas para trabajos que no sean profesionales, los programas no están orientados a trabajo, los programas están orientados a residencia permanente en este caso. Hay algunos trabajos o algunos permisos como el Work and Holiday que ahora sí que tú decides en qué quieres trabajar, pero si queremos eventualmente pasar a un programa de residencia permanente, la mayoría está orientado a nivel profesional, hay algunos otros que no, pero en este caso muchas veces, por ejemplo, esta parte de truck driving o demás, tenemos que contar con una oferta de empleo en la vía regular para poder accesar a ese tipo de programas. No es limitante, pero eso ya lo revisamos dependiendo del caso porque hay que ver específicamente a qué te dedicas, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido casos de soldadores o truck drivers o demás y de repente sí abren esos programas y en ocasiones no necesitamos oferta de empleo, pero no son programas que van a estar siempre disponibles. Entonces hay que revisar en ese sentido pues para poder delimitar exactamente, ¿no? lo que hay que revisar en este caso. Entonces, no es necesario estudiar para optar a una residencia permanente. Hay personas que van a postular, o sea, directo a la residencia permanente, pero acuérdense, no es venir a trabajar, es venir a residir en Canadá y como tal vas a recibir todos los derechos que ello confiere, entre esos el poder trabajar en este caso, ¿no? Y bueno, ya expliqué la parte de los títulos y cómo funciona realmente, ya eso lo hablé a grandes rasgos. Entonces, para aquellas personas que estudiaron o que no, solo aquellas que estudiaron medicina, derecho o educación, son las que tienen que revalidar, o no revalidar propiamente, pero pasar por las licencias pertinentes en este caso. Entonces, alguien que va a venir como turista y eventualmente quiere hacer el cambio aquí, no se lo recomiendo. Le recomiendo que primero tenga una asesoría, porque luego también pasa que vienes, no sabes cómo hacer o no necesariamente es tan sencillo obtener una oferta de empleo porque honestamente no lo es. Entonces, primero revisar con anticipación porque tampoco quieres venir y no sé si vas a venir con algún ahorro o cuestión ahí que vayas tú a ponerte en riesgo. Si las finanzas para ustedes no son problema, bueno, pues ahí se puede revisar, pero la mayoría pues usualmente quiere venir y viene con un ahorro específico y de repente se empieza a consumir y no estoy obteniendo y también se viene un estrés pues considerable. Entonces, eso verifica específicamente qué quieres hacer o cuáles son tus planes y ya de ahí pasas a lo demás, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de quien me pregunta que si puede postular con pareja, claro, siempre se va a considerar la pareja en la asesoría, incluso los vamos a revisar a los dos en este caso, ¿no? En ese sentido, para las personas que ya están arriba de los 55 y van a tener una asesoría, inicialmente revisamos, incluso antes de la asesoría vamos a darles si vemos, oye, sabes que no vas a poder postular o no cumplimos con los requisitos porque ya no se nos va a poder hacer algo por función de la edad o demás, te lo haremos saber en este caso. ¿Alguien que ya tuvo un work permit a nivel de work and holiday pueda postular por segunda vez? Sí, en este caso, ¿no? Ahora, acuérdense que los estudios técnicos de Chile muchas veces para efectos canadienses son como tener un bachelor o una carrera universitaria, porque aquí a partir de que ya estudiaste 3 años de programa, ya es considerado universidad. Por eso les decía que a veces incluso las ingenierías que estudian 5 o 6 ya aquí ya son como maestrías. Es un poquito diferente, pero en ese sentido favorece el sistema chileno frente al canadiense en este caso, ¿no? Entonces hay que revisar. Y con la parte de enfermería, como les decía, es totalmente diferente. La parte de enfermería, el proceso es súper ágil en el sentido de que pueden presentar las licencias y los exámenes de manera directa sin necesidad de esperar, porque es la ocupación más demandada en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo van a revisar en este caso, ¿no? Entonces,
Si están casados, viven en pareja o no, eso no hace diferencia, pero si que más puntaje, no, esa es su situación familiar, entonces no cometan el error de, no, mejor ahorita solo, porque entonces después puede ser que el sistema ya no te permita abarcar a tu pareja si en un principio no lo estipulaste en ese sentido. Entonces esa parte se revisa ya en una asesoría para verificar. En este caso, la parte de psicología sí es menor y sí se tiene que verificar, pero ahí sí cada provincia es diferente. Por ejemplo, el área de psicología es una ocupación demandada en Saskatchewan, por ende el proceso ahí es mucho más sencillo en este caso, ¿no? Y los procesos de residencia permanente, como les dije, a veces pueden ser procesos de 6 meses, hay programas que pueden durar hasta 2 años, depende mucho qué va a ser el proceso que vamos a generar. Y precisamente dentro de una asesoría, ya cuando la culminemos, vas a tener ahí por escrito todos los pasos del proceso desde que empezamos hasta que concluimos, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo, para que estés consciente de cómo se va a ir dando o llevando a cabo el programa para el que específicamente estás postulando. En la parte de estudio, Camila, no se puede presentar IELTS general, tiene que ser estrictamente el académico, pero no te aconsejo que te adelantes. Por lo menos nosotros cuando empezamos vamos a tener exámenes preliminares. Hay escuelas que te pueden permitir presentar otro examen, no necesariamente el IELTS, entonces a lo mejor te evitas ese gasto en este caso. Y bueno, pues de ahí partimos en ese sentido. La parte de prácticas profesionales realmente no es algo a lo que nos enfoquemos. Hay programas que es incluso dentro del área de International Experience Canada, pero ahí tú tienes que tener a alguien que quiera hacerla, que te quiera contratar para hacer tus prácticas profesionales. Entonces, yo en ese sentido, pues te recomendaría que más que las prácticas te enfocaras ya a la parte laboral, depende de lo que quieras, porque las prácticas a veces son programas que te cobran por venir a hacer, pero para efectos migratorios no necesariamente van a ser válidos porque siguen siendo prácticas. Por ejemplo, en el sistema migratorio canadiense, las prácticas o internship, como tú le llames, no son válidos, es decir, no se contemplan como trabajo para efectos de que ya podamos pasar a otro tipo de proceso. Entonces, en ese aspecto, pues no nos centramos nosotros en ese tipo de cuestiones. Eso quizá lo puedes revisar con la misma universidad o con un agente educativo, más que nada, en este caso, ¿no? No necesariamente hay que tener una profesión para iniciar el proceso, hay que revisar tu experiencia laboral y de ahí enfocarnos en este caso, pero bueno. Y en la parte del Work and Holiday, les recomiendo que vean la página que les dejamos ahí. Ahí vienen cosas. Dentro del Work and Holiday, ese es uno de los pocos, digamos, permisos que no nos permiten incluir a la familia. Es individual. Entonces, si tú, Ana, por ejemplo, eres chilena y vas a postular y obtienes el Work and Holiday, será para ti. Si tu pareja es elegible también para postular a un Work and Holiday, pues también tendría que postular y tendría que obtener Work and Holiday para venir contigo, pero el permiso como tal no va a abarcar a la familia. El Work and Holiday sí es individual en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va revisando en este caso, ¿no? Entonces, ya sobre eso vamos a irlo revisando en este caso. Ok, no, eso no. Algo de Fernanda que si necesita licenciatura en Chile, no te sabría decir. El Work and Holiday, el proceso en sí no demora. A veces lo que demora, Maca, es que te seleccionen, porque puedes estar en espera de selección hasta 1 año. Entonces, en ese sentido, pasa. En el caso del Work and Holiday, pues si tú quieres regresar a Chile, pues obviamente que puedes hacerlo. La idea es que con anticipación tengas claro cómo quieres usar ese permiso y orientarte en ese sentido para enfocarte si te quieres establecer, dónde te quieres establecer, dónde quieres trabajar o demás. Entonces, pues bueno, nada más ahí considerarlo, pero es un permiso que como te abre la oportunidad de trabajar tiempo completo a nivel profesional, pues te va a abrir la oportunidad de programas a residencia permanente si te quieres establecer en Canadá. No podemos abarcar a los hijos en el Work and Holiday. En este caso,
La parte de ingeniería comercial, Laura, ya realmente en eso yo cuando, ahorita no lo puedo ver porque te mentiría y aparte que acaba de cambiar toda la clasificación ayer, entonces tampoco traigo muy frescos todos los NOCs. Pero precisamente pedimos un currículum o hoja de vida, como tú le llames, resume, y revisamos para ver más o menos a qué equivale tu perfil, tu posición en ese sentido frente a Canadá. En este caso, ¿no? Y no desconozco todas las posiciones, o sea, no, me gustaría responderles a todos los que me están diciendo, pero digo, yo estudié Derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hago es cuando vienen y ya veo yo lo que han trabajado y demás, ahí sí, ya con toda esa información, yo puedo clasificar frente al sistema canadiense. Pero así nada más, digo, hay algunas cosas que sí, obviamente me sé y puedo estructurar porque las trabajamos, pero luego hay cosas muy particulares que a veces no tienen aquí el mismo nombre o son las mismas actividades, pero tienen otro nombre distinto. Entonces hay que revisar esa parte, ¿no? El inglés es indispensable para todos. Quizá puede ser a niveles para algunos básicos, para algunos intermedios, para algún avanzado. El idioma es indispensable porque aquí todo también es cuestión de seguridad. Por ejemplo, trabajas en construcción, el que me está preguntando como soldador. Pues al final estás trabajando en un área en la que vas a tener que correr un riesgo, ya sea propio o incluso con quien trabajas. Y es importante en caso de emergencia o demás, pues poder comunicarse, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, las postulaciones no se hacen en la página de la embajada, no, definitivamente no. Ya para procesos de residencia permanente o demás, todos los procesos están en línea y se hacen entre los portales de migración específicos. Yo, por ejemplo, como representante legal autorizado por gobierno canadiense, tengo un portal específico, hay para categorías de residencia permanente, hay otro portal para categorías familiares, hay otro portal para provinciales. Cada provincia tiene los suyos, es una infinidad de cosas, pero dependiendo del programa hacia dónde se va a postular, pero las postulaciones son a los sistemas en línea de canadienses en este caso, ¿no? Entonces, ahí es lo que pueden revisar. Y luego, las edades cortes son para todos, independientemente de las profesiones, en este caso, ¿no? El área de trabajo social sí es una ocupación en demanda, en este caso. Y bueno, vamos a revisar. Aquellas personas que quieran ir a Quebec tendrán que revisar de preferencia con un representante autorizado que viva en Quebec. Nosotros no vemos Quebec en este caso, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como les dije, no importa dónde vivan o de dónde sean, pueden postular a los procesos canadienses siempre y cuando, donde sea que estén de manera legal en este caso. Y en función a quien me preguntaba para que tienen niños, sí, claro, todos los niños están incluidos. Hay algunas provincias que tienen más beneficios para los niños, como por ejemplo Saskatchewan y Brunswick en este caso. Y bueno, pues ahí vamos a ir revisando ya el perfil según lo que vayan a enviar. Y bueno, pues desafortunadamente no puedo dar respuesta a todos, pero he tratado de dar respuestas a lo más amplio en este caso. Nos pueden contactar ahí, ese es el correo de nosotros, info@globalopp.ca. Estoy viendo acá a otro lado porque acá tengo las preguntas en otra pantalla para que pudieran ver la del correo en este caso. Entonces, revisen ahí, obviamente es muchísima información, no podemos abarcarla toda, pero espero que por lo menos les quede un poquito más claro cómo funciona el sistema canadiense, la apertura que tiene en ese sentido a los programas, sobre todo enfocados a residencia permanente. Así que bueno, pues en este caso, gracias a la Universidad Autónoma de Chile por el espacio. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Ya cualquier cosa
pues ahí les fue dejando Luis tanto el correo de info como el de él. Ahí está también lgarnica@globalopp.ca, la página, además otros datos. Y ahí les fueron dejando enlaces de toda la información. Y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Ya cualquier cosa, si van a tener una asesoría, pues ya los estaré conociendo en persona. Y bueno, pues nada, gracias a todos los que estuvieron presentes. Y pues buenas noches. Gracias también a Luis de la universidad. No sé si Andrea quiere decir algo, es que no puedo abrir mi cámara, entonces por eso no la veo, pero pues igualmente a ustedes, gracias Andrea por hacer esto posible y por darles a ustedes los egresados y la comunidad de la universidad este seminario de forma gratuita, ya que muchas veces no se imparte de forma gratuita. Gracias Andrea. Sí, es verdad, sí, les agradecemos muchísimo que nos hayan contactado y nos hayan permitido también entregarle a nuestros estudiantes de últimos años, egresados, recién titulados, para que puedan, bueno, pensar las cosas. A veces se piensa que titulado ya es como, "Oh, me titulé, ya estoy listo", pero en realidad la vida recién comienza una vez alcanzado el título. Por lo tanto, que empiecen a revisar estas y otras oportunidades que existen, nos parece maravilloso y siempre estaremos dispuestos a brindar las oportunidades para que nuestros estudiantes puedan conocerlas. Les agradecemos mucho, sabemos ya cuáles son los contactos. Yo igual saqué un print de pantalla por si de repente algún estudiante desea solicitar la información nuevamente a nosotros y estamos en contacto. Muchas gracias. Andrea, hasta luego. Y una buena tarde para ustedes y buenas tardes para nuestros alumnos. Chao, Chao, chao. chao.